Muy bien, hola nuevamente. Nos encontramos en esta materia que es síntesis del Antiguo Testamento. Estamos avanzando a través de los libros del Pentateuco. Ya vimos un poco de Génesis, de Éxodo. En Génesis vimos al hombre fracasando, en Éxodo vimos al hombre redimido. Y ahora llegamos a Levítico y allí vamos a ver al hombre adorando. Adorando. Y es un libro muy particular, ¿no? Levítico toma su nombre de Leví, porque justamente fue la tribu elegida para ser la tribu sacerdotal. ¿Por qué esta tribu? Bueno, si ustedes recuerdan, capítulo 32 de Éxodo, fueron los levitas los que quisieron acompañar a Moisés en esta campaña de purificación después de lo que había sido la adoración al becerro. Entonces era importante tener a una tribu consagrada para el Señor y Leví fue esa tribu justamente. Bueno, el escritor de este libro también es Moisés, como ya le hemos dicho antes. De hecho, en capítulo 27, versículo 34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. O sea, está dando a entender claramente de que el Señor le ordenó a Moisés que es lo que tenía que enseñar. Desde Levítico 1 hasta el final, vamos a ver que es un periodo de aproximadamente unos 50 días en los cuales ya Dios había dado leyes en cuanto al tema de las leyes judiciales, pero ahora era importante tener también algunas leyes ceremoniales, ordenar un poquito lo que era el tema de la adoración y el acercamiento a Dios. Las palabras claves aquí en este libro son santidad y expiación, santidad y expiación. Y el versículo clave es Levítico capítulo 17, Levítico 17, cuando dice allí en el versículo 11, Levítico 17, 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está claro de que el Señor establecía que era necesario el derramamiento de sangre para poder hacer la expiación por los pecados. El mensaje, y esto quiero ser siempre, recordarlo, el mensaje es importante y es segurísimo que el mensaje va a estar en el examen. El mensaje es acercamiento del hombre pecador a un Dios santo. Acercamiento del hombre pecador a un Dios santo. ¿Cómo podemos acercarnos si no somos tan pecadores? ¿Cómo podemos llegar hasta donde está Dios, el Dios santo? Bueno, la expresión que dice que Dios le dio las leyes a Moisés se repite 56 veces en estos 27 capítulos. O sea, vamos a ver allí vez tras vez que dice, y Dios le dio estas leyes a Moisés, dando a entender que era algo que era muy solemne y muy importante para cumplir. Y la frase yo soy Jehová aparece 21 veces. Yo soy Jehová. También dando a entender quién es el objeto de nuestra adoración, a quién tenemos que adorar. Bueno, esta tribu de Leví fue una tribu que fue separada por Dios, consagrada, fue separada por Dios con un propósito especial. ¿Cuál era? El tema de la adoración y el servicio. Vamos a ver más adelante que cuando llegan a la tierra prometida y se reparte la tierra entre todas las tribus, la tribu de Leví no recibió herencia o no recibió tierra como herencia, sino que más bien se le otorgaron algunas ciudades, que eran las ciudades de refugio donde ellos iban a estar habitando allí, y se iban a sostener por el diezmo de cada tribu. Entonces cada tribu, las 11 tribus restantes, iban a dar su diezmo para que la tribu de Leví fuera sostenida. Y es una práctica que realmente fue ordenada por el Señor y dando también a entender de que la gente que trabaja en la obra de Dios necesita ser sostenida también por los que son beneficiados de su servicio. Allí vamos a ver a Aarón constituido como el sumo sacerdote, un tipo imperfecto de Cristo, quien es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver allí a Aarón como el padre de los levitas. Y Cristo realmente es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 5 y en capítulo 6. Leví aparece como alguien que ofrecía por sí y por el pueblo, pero vamos a ver que Cristo se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Aarón tenía que ofrecerse cada año y sin embargo Cristo fue una vez y para siempre. Aarón era un mediador para interceder a favor del pueblo, pero Cristo es el único mediador, como leemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5.
Bueno, allí vamos a encontrar en Levítico diferentes ordenanzas que si tienes un poquito de paciencia, cuando llegues a estudiar Pentateuco, vamos a explicar allí un poquito mejor cada uno de esos sacrificios y ofrendas y el propósito de ellos. Porque al fin y al cabo todo apuntaba a lo mismo. ¿A qué? A mostrar a Cristo. Cuando había un sacrificio de un becerro, hablaba del sacrificio de Cristo. Cuando había una ofrenda hecha con tortas, también habla de Cristo, con una harina, y la harina es un tipo de la santidad de Cristo. Y si era el horno, hablaba de los sufrimientos internos. O sea, cada uno de esos sacrificios apuntaba a mostrar a Cristo en su carácter. Se mencionan, por ejemplo, el holocausto. El holocausto era hecho por el pecado individual, el más común. Entonces, si una persona pecaba, simplemente tenía que agarrar un corderito e ir hacia el sacerdote y ofrecerlo por su pecado. Después habla de la oblación, que era una acción de gracias. Una acción de gracias es una consagración. También se menciona la ofrenda de paz, que era el deseo de comunión con el Señor. La ofrenda por el pecado, que habla acerca de purificación. La ofrenda de expiación, que es una restitución. Y, por supuesto, también la consagración de los sacerdotes. Ahora, un detalle importante y curioso en este libro es que este libro está hecho de una forma casi que espejo. Los primeros capítulos hablan acerca de sacrificios y de consagración, pero como algo como una fiesta. Y al final también habla acerca de fiestas y consagración. En el medio habla acerca de purificación en general, pero después también habla acerca de purificación de los sacerdotes. Y en el medio del libro está el capítulo 16, que es el capítulo que se habla acerca de la expiación, que es la fiesta en la cual el pueblo judío hasta el día de hoy celebran conocido como el famoso Yom Kippur, que es el único día en el cual el sacerdote podía entrar en el templo, en el lugar santísimo, y allí ofrecer por sus propios pecados y también por los pecados de todo el pueblo. Dije, hasta el día de hoy se observa esta fiesta, pero la realidad es que hoy en día no hay un templo en Jerusalén y por lo tanto no hay tampoco lugar santísimo, sino que se recuerda como un día de contrición, de estar allí afligidos por causa del pecado, pero no hay ningún tipo de forma para el judío de poder, según ellos, tener esta expiación. Lo que ellos no tienen en cuenta es que el día de hoy nosotros tenemos la seguridad de que Cristo se ofreció una vez y para siempre. Él tomó nuestro lugar, Él se ofreció como el Cordero sin mancha y Él dio su vida una vez y para siempre. Y cuando dio su vida, se abrió el velo de arriba hacia abajo y se dio apertura para que tengamos libertad como creyentes para entrar a la presencia del Señor, el lugar santísimo. Ya no hay más necesidad de sacrificio. Así que bueno, ese es el libro, digamos, de Levítico en líneas generales. Si me acompañan a Levítico capítulo 16, y allí encontramos este cuadro hermosísimo del día de la expiación. Levítico 16. Levítico 16. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahí está Dios marcando que no era permitido que un sacerdote entrara cualquier momento al lugar santísimo. Era una vez al año, en un día correspondiente que el famoso Yom Kippur. Entonces Dios da instrucciones en cuanto al tema de la vestimenta sacerdote, y dice con qué tenía que entrar. Él tenía que entrar con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Después dice, versículo 5, dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Él entraba, sacrificaba por sus propios pecados, porque él no era nadie infalible. Él también era pecador, tenía que ofrecer por sí mismo. Versículo 6, y hará traer el becerro de expiación que es suyo, hará la reconciliación por sí y por su casa. Después de eso, cuando ya está, digamos, a cuentas, tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión.
Entonces se presentaba a la puerta con los dos machos cabríos y allí los presentaba. Dice, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Bueno, entonces, dos machos cabríos y dos tipos de suertes, una por Jehová, otra por Azazel. Bueno, se ha discutido mucho en cuanto a quién es Azazel o a qué se refiere. No se puede llegar a decir que es un tipo del diablo porque sería equivocadísimo, porque vamos a ver que los pecados del pueblo eran confesados sobre este cordero y no se pusieron los pecados sobre el diablo. Es erróneo pensar eso. Muchos consideran que Azazel era como decir, eran entregados al desierto, al barranco, a la muerte. Entonces se toman estos dos machos cabríos, uno se decide que vive, el otro se decide que muere. Versículo 9. Hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová y le ofrecerá expiación, o sea, él lo sacrifica para derramar su sangre para expiar el pueblo. 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Te das cuenta? Si fuera algo del enemigo, no se podría hacer la reconciliación sobre él. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, hará la reconciliación por sí por su casa, degollará el cordero, ¿no? Bueno, entonces, la idea básica es los dos machos cabríos. Uno es para expiar el pecado del pueblo, sobre el otro se confesaban los pecados, se hacía reconciliación. Entonces Aarón tomaba allí este macho cabrío y ponía sus manos y oraba por los pecados del pueblo. ¿Sí? Dios te pido porque el pueblo fue incrédulo, porque en el pueblo hubo engaño, porque en el pueblo hubo mentira, porque en el pueblo hubo defraudación. Entonces, el que moría, el macho cabrío que moría, su sangre quedaba derramada allí en el altar, pero después se tomaba que estaba vivo y se lo llevaba fuera del desierto y se lo alejaba del campamento, dando cumplimiento a lo que el Señor dijo que Él haría alejar nuestros pecados, como está lejos el oriente del occidente. Entonces se tomaba este cordero y se llevaba lejos, fuera del campamento, y ya se dejaba allí en el desierto para que muriera. Ahora, tremendo, ¿no? Porque en este capítulo vemos muchos tipos de Cristo bien representados. Por un lado, Cristo es el sumo sacerdote que intercedió por nosotros. Él no tuvo que ofrecer por sí mismo porque él era santo, pero él, sin embargo, tomó mi lugar. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él tomó mi lugar. Y al tomar mi lugar, él entonces se hizo pecado. Él fue el sacrificio en expiación por mi pecado. Pero también dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, que él cargó en su cuerpo sobre el madero los pecados de todos nosotros. O sea, él cumplió el doble propósito. Por un lado, él fue el cordero en expiación, pero también fue el cordero que cargó los pecados del pueblo. Y una vez que Cristo tomó mi lugar, Cristo murió por mis pecados, entonces cumplió la obra perfecta allí y al tercer día resucitó triunfando sobre la muerte. Y por causa de su obra perfecta, redentora, entonces el Señor nunca más se acuerda de mis pecados ni de mis iniquidades. No sé qué produce eso en tu vida, pero en la mía produce simplemente humillación. Yo no puedo entender por qué Cristo me amó tanto, porque Dios me amó tanto que envió a Jesucristo a hacer eso por mí. No lo puedo entender, pero lo acepto. Y me motiva cada día a poder vivir para Él, a poder ser aquella persona que realmente quiere vivir para el Cordero que dio todo por mí. Bueno, este capítulo 16. Después de eso va a hablar acerca de leyes de separación para los levitas y la purificación, pero después va a terminar con un periodo hablando acerca de las fiestas solemnes allí. Entonces va a hablar acerca del séptimo día, y el séptimo día era importante, guardar el día de reposo, era el Sabbat. Ahora, cada séptimo día era el Sabbat, y después cada 7 semanas, después de la Pascua, venía Pentecostés. Al séptimo mes venía la fiesta de trompetas, y cada 7 años era un año sabático. Cada 7 sabáticos venía un año de jubileo. Bueno, esto marca simplemente que Dios quería que hubiese leyes ceremoniales bien claras para su pueblo,
Y el pueblo realmente no respetó mucho estas fiestas. El pueblo realmente no se dedicó mucho a entender el sentido de estas fiestas. Cada fiesta judía tiene que ver un poco con nosotros y con la obra de Cristo. Si pensamos en la Pascua, entendemos que fue el tiempo en el cual Cristo fue sacrificado. Si pensamos en la fiesta de los panes sin levadura, entendemos que es en tiempo de comunión. Si pensamos en la fiesta de las primicias, hablamos de la resurrección de Cristo. Si pensamos en la fiesta de las semanas, hablamos de Pentecostés. Todas estas son fiestas que se daban en primavera. Pero después vienen otras fiestas, la fiesta de trompetas, que muchos lo asocian con el tema del rapto. Está la fiesta de los tabernáculos, que lo asocian con el milenio. Y, por supuesto, la fiesta de expiación, que es la que da el motivo a todo esto. Entonces, Cristo está representado básicamente en cada una de estas fiestas que fueron establecidas por el Señor. Entonces, hay fiestas de primavera y fiestas de verano en las cuales el pueblo tenía que observar. Un bosquejo simple de este libro sería del capítulo 1 al 10, es el camino a Dios, cómo llegar hasta Dios. Y el capítulo 11 al 27 es el caminar con Dios. El caminar con Dios es cómo puedo mantener una comunión constante con el Señor. Bueno, termina este libro con advertencias. Es decir, si el pueblo obedece va a haber bendición y si desobedece va a haber maldición. Y eso que también va a ser marcado nuevamente después en Deuteronomio, dando claridad en cuanto al tema de que es tan importante el caminar en obediencia delante de Dios. Es tan importante poder hacer las cosas a la manera de Dios, como Él quiere que se hagan. El hombre adorando. Era tan importante cumplir con todo que aparece allí un capítulo muy lamentable para el pueblo y es cuando Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño. Y parecería como raro porque Dios decide acabar con ellos de golpe por ese fuego extraño que ofrecieron. Lo que pasa es que para Dios realmente el tema de la adoración es algo muy serio. En Juan capítulo 4, cuando el Señor Jesús se encontró con la mujer samaritana, Él le dijo a la mujer samaritana, dijo, bueno, ahora es la hora, y ahora dice, cuando el Padre busca adoradores, pero adoradores que adoren en espíritu y en verdad. O sea, no cualquier adoración es acepta delante de Dios. Es la adoración que se da en espíritu y en verdad. En espíritu porque la adoración tiene que ser algo espiritual. No puede ser hecho por cualquiera, no puede ser hecho por una persona que no tiene al Señor. No es adoración. Pero en verdad porque la adoración tiene que ser basada en lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, Cristo es la verdad. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo del Espíritu Santo que es el Espíritu de verdad en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16. Dios es verdad y también el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, dijo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, si hablamos de esta adoración en espíritu, es algo espiritual de alguien nacido de nuevo, pero cuando dice que es en verdad es porque tiene que ser cristocéntrica, tiene que ser bibliocéntrica, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Si la oración no es cristocéntrica, no es bibliocéntrica, entonces no corresponde con lo que Dios espera de la oración. La oración es mucho más que cantar, es una vida totalmente rendida delante de Dios en reconocimiento por ese Cordero que tomó mi lugar en la cruz, aquel Cordero que se entregó por mí. Levítico, ¿sí? Un libro de adoración que nos motiva a nosotros también a poder vivir en la adoración, pero a la manera de Dios, Bueno, paramos acá y después continuamos en el siguiente módulo.